que el costo de no hacer nada. Seth Godin. Buenos días, profesora Hildaura de Tejada y compañeros. Mi nombre es Katia Chance y en la mañana de hoy tengo el placer de presentarles los siguientes temas que les estaré tocando a continuación. El primer tema es la entrevista. La entrevista es una técnica que el profesional del trabajo social utiliza en la mayoría de sus intervenciones, en función del tipo de información que se quiera obtener. Se podrá realizar de manera más estructurada cuando la información que se quiere es concisa. ¿Cuáles son sus fases? Bueno, la primera fase sería, o se le podría llamar, recepción, acogida, donde se debe crear un clima de confianza para facilitar la comunicación. Luego está la fase de exploración, que sería intentar que el usuario verbalice la demanda y realizar la valoración de profundidad de la misma. Luego está la fase de intercambio o clarificación. Sería concretar informaciones, verificar informaciones y consolidar hipótesis. Y por último está la fase final. Sería el momento de finalización y despedida, estando atentos a últimas revelaciones o detalles. Luego está la duración. La duración máxima de la entrevista no debe superar los 90 minutos, ya que transcurrido ese tiempo, tanto el profesional del trabajo social como la persona, o sea, el usuario, puede presentar síntomas de cansancio y pérdida de concentración. El tiempo idóneo sería de 30 a 45 minutos en total. En función del objetivo de la entrevista, el entrevistador y los antecedentes que se tengan, se pueden identificar dos tipos de entrevistas. Esta sería la estructurada y la no estructurada. Y la estructurada, las preguntas se hacen de una forma concreta, con una lista fija, y se dan instrucciones al entrevistador para que las formule literalmente en el orden en que están enumeradas. Luego está la entrevista no estructurada. El guión sirve como recordatorio de los temas a tratar. Generalmente aparecen en el punto a tratar en la entrevista, más que en una formulación explícita de las preguntas. Ahora les mencionaré cualidades del profesional de trabajo social ante una entrevista. Gran sentido de la empatía sería uno. Escucha activa, la observación, estar receptivo y romper con los prejuicios, crear un clima de confianza, amabilidad, mostrar interés, transmitir sinceridad. Para concluir con este tema, en la mayoría de las intervenciones que el trabajador social realiza, se utiliza la técnica de la entrevista, ya que sea grupal, personal, telefónica, entre otras, si bien es cierto que hay que adaptar el contenido y tipo de esta a las necesidades de cada intervención. El siguiente tema es el diagnóstico social. ¿Qué es el diagnóstico social? Este sería el intento de hacer una definición lo más exacta posible de la situación y personalidad de un ser humano, con alguna necesidad social de su situación y personalidad. ¿Qué se necesita para diagnosticar? Habilidades para ser metódico, sistemático y lógico. Racionamiento lógico. Proviene del marco conceptual capacidad intelectual. El método científico, método que la ciencia quiere para la resolución de problemas. Aptitud para reunir datos. Influencia de la experiencia e intuición. ¿Por qué es necesario realizar un buen diagnóstico? El diagnóstico social es uno de los elementos fundamentales para el método de intervención, enfatizando un conocimiento real y concreto de una situación que se intervendrá. Fases del diagnóstico social. Descubrimiento del problema a investigar. Documentación y certificación del problema. Imaginar una respuesta probable al mismo. Imaginar consecuencias de la hipótesis. Diseño de verificación de la hipótesis.
contraste con la realidad, establecimiento de consecuencias, generalizar resultados. ¿Cuál es la finalidad del diagnóstico? Es aportar elementos suficientes y necesarios para la explicación de la realidad social de cara a la acción y transformación de las situaciones, problemas que presentan los individuos, grupos y comunidad. Para concluir con el tema, podemos decir que para un buen diagnóstico tendríamos que establecer buenas relaciones, desatar un proceso de retroalimentación en la interacción profesional-usuario, tener capacidad de escuchar y empatizar con las personas, excluir todo tipo de prejuicio respecto al usuario, ya sea por su clase social, su religión, su nacionalidad, su orientación sexual, su edad, entre otras. Y estimular su participación a fin de que la persona esté dispuesta a identificar sus problemas y encontrar vías de solución. Como último punto, les estaré tocando el tema de la visita domiciliaria. La visita domiciliaria es la técnica privativa del servicio social que se aplica en el dominio del cliente a través de la entrevista y observación, con fines de diagnóstico e intervención y con el propósito de vincular el problema del cliente al sistema sociofamiliar. ¿Cuáles serían los objetivos de la visita domiciliaria? Bueno, obtener, verificar o ampliar información sobre la familia. También observar el ambiente social y familiar. Evaluar los estados de avance del grupo familiar luego de haber realizado alguna acción concreta. También sería controlar situaciones sociofamiliares. Reforzar conductas sobre temas que se han abordado durante un proceso de intervención. Técnicas para realizar una investigación clínica o poblacional. Sus características. Bueno, la visita domiciliaria en trabajo social la realiza el domicilio del cliente. Se efectúa con fines de intervención y diagnóstico. Podrás conocer la realidad familiar de los ámbitos socioeconómico, familiar, ambiental y cultural. Involucra a la familia en el diagnóstico y cómo se llevará a cabo el tratamiento del síntoma o problema. Y bueno, esta técnica también es utilizada por los sistemas de salud. Muchas gracias y le cedo la palabra a mi compañera Caroline Ortega.